Y continuamos en este encuentro con la política, dialogando sobre este contexto de las elecciones en Estados Unidos. Quiero saludar a Miguel Ángel Urrego, doctor en Historia, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que siguen el programa, a los colegas de Encuentros Pedagógicos, Renovación Magisterial, a quienes nos acompañan, Consuelo, Miguel Ángel, Jairo, Heidi, etcétera. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos hablando de esas terribles implicaciones de la reelección que tendría en el caso de que Trump gane en Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, para Latinoamérica, para Colombia también? Bueno, Consuelo ya hizo una excelente presentación de los diferentes temas que habría que considerar a la hora de evaluar las implicaciones de la reelección de Donald Trump. A mí me gustaría simplemente ampliar un par de temas, un par de aspectos que considero importantes a la hora de hacer este balance. El primero es que, digamos, habría que señalar que el ascenso de este sector fascista impone un estilo de acción política, de ejercer la política que se convierte en un modelo para el resto del planeta. ¿A qué me refiero? A una serie de hechos que son muy importantes señalar, que tienen que ver con las elecciones, pero también tienen que ver con el estilo de gobierno de Donald Trump. El primer hecho que habría que señalar es que se trata de la utilización de su prestigio, de su lugar en la burocracia, en la alta burocracia estadounidense, para favorecer negocios privados, negocios que no siempre se sabe en qué culminan. Por ejemplo, los bancos alemanes prestaron, el Deutsche Bank prestó una monstruosa cantidad de dinero a Donald Trump y es la hora que no se sabe cómo lo va a recuperar, porque él maneja negocios a través de fraudes, a través de mentiras, quiebra empresas, vuelve y la reactiva, etcétera. Entonces estamos ante una lógica de acumulación a partir de la depredación y a partir de la especulación financiera que ha favorecido también a sus socios en Estados Unidos y de allí el enorme respaldo que tiene entre las élites económicas y políticas en Estados Unidos. El segundo característica de este estilo de gobierno es que manipula con total impunidad todo lo que tiene a su alcance, medios de comunicación, el sistema electoral, todo para favorecer sus puntos de vista. La lista, por ejemplo, de las mentiras en que incurre, de las contradicciones en que incurre Donald Trump a lo largo, por ejemplo, de este periodo de pandemia, ya han sido señaladas por diferentes medios de comunicación, el Washington Post, entre otros. Y en este momento en las elecciones está tratando de hacer dos cosas que tienen unas grandes repercusiones. La primera es tratar de sabotear el voto por todos los medios. Ayer Bernie Sanders señalaba, por ejemplo, que en Georgia, en el estado de Georgia, la gente ha tenido que hacer filas de 7 y 8 horas para poder votar. Y el otro mecanismo es arrinconar al sistema electoral para obligar a que sea el Tribunal Supremo el que decida las elecciones. Es decir, ya como pasó en el pasado con Bush, se quiere que la votación sea tan reñida que finalmente sea otra instancia y no los electores los que definan la elección. Entonces estamos ante un sistema altamente corrupto, altamente delincuencial, porque hay que decirlo así, que manipula, que miente, que engaña, y ese sistema es el que nos está legando para el resto de América Latina y que obviamente se está aplicando en países, por ejemplo, como Colombia, donde hay una enorme presión legal e ilegal para impedir un candidato alternativo en las próximas elecciones.
ese es, me parece, un elemento que hay que rescatar. Y finalmente, diría que la inminencia de una guerra civil también está presente en Estados Unidos, porque la otra alternativa para que Donald Trump se mantenga en el poder es la movilización de las organizaciones armadas civiles, de los grupos de extrema derecha civiles. Entonces, si nosotros pensamos en todos estos elementos más los que señaló Consuelo, lo que vemos es que existiría una enorme peligro, no solamente para el campo político latinoamericano y mundial, sino para la existencia misma del planeta. En el caso concreto de América Latina, ya también Consuelo señaló muchos efectos, y yo me quisiera referir a uno que también es necesario considerar hoy. China es el segundo socio comercial de América Latina hoy en general, y una reelección de Trump significaría una guerra comercial con China de vastas proporciones. Seguramente América Latina va a ser escenario de esa confrontación, y vamos a observar cómo, en el caso hipotético de que vuelva a Trump a la presidencia, cómo se van a utilizar gobiernos locales, Colombia, Bolsonaro, etcétera, para generar una toma de partido en este conflicto comercial internacional que no favorece nada a nuestros países. Entonces estamos ante un escenario muy peligroso, muy complejo, que amenaza no solamente la estabilidad de Estados Unidos, la estabilidad interna, sino que amenaza el continente en múltiples aspectos, y que amenaza la existencia incluso misma del planeta, porque la posibilidad de una confrontación armada con China podría ser inminente. Entonces estamos ante una situación muy compleja y muy peligrosa. Muchas Que no se ha gracias. definido. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta orientación y estas luces que nos da sobre este proceso interno de Estados Unidos que repercute totalmente en los demás países. Muchas gracias y muy amable.